Profe, Sí, ¿sabe qué es lo mejor que ya lo hemos hecho en otra materia? Que usted nos pase el PDF por WhatsApp y nosotros lo vamos viendo a medida que usted va hablando. bueno, deme un segundito. Así se los paso. Listo. Se lo acabo de enviar al grupo. Así ustedes lo van descargando. Bien, profe. Bueno, ahora sí podemos continuar.
Bien, vamos a dar comienzo entonces. Ya saben que representamos a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, la Facultad de Economía y Administración. Este es el curso introductorio 2021 para Profe, la carrera. disculpe, no se lo Sí, escucha muy bien. Yo sí lo escucho, profe. También la escucho bien, profe. Sí, sí se le escucha bien. O sea, solo se le escucha un poquito ahí. despacito, pero sí se le escucha. ¿Se escucha ahí? Voy a hablar un poquito más alto. Sí, profe, sí se escucha. ¿Sí? Un poquito mejor. Bueno, saben que representamos a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Esta es la Facultad de Economía y Administración. Este es el curso introductorio 2021 para las carreras Contador Público Nacional y Licenciatura en Administración de Empresas. Bueno, mi nombre es Ricardo Sivek. Ya saben que yo soy el que está a cargo de la cátedra de Matemática 1 y Matemática 2. Vamos a comenzar con esta parte que considero que es muy importante dentro del cursado de Matemática 2, perdón, de Matemática 1, debido a que corresponde a los casos de factoreo, un tema que se da normalmente en el nivel secundario. Y esta parte de factorizar significa de cómo transformamos una Profe, expresión disculpe, algebraica en producto. Sí, se lo escucha medio cortado. bueno, esos ya son problemas de internet. Eso en la grabación no tiene que suceder. Bueno, listo. No, no, se le escucha bien. Debe ser que es tu internet. Sí, profe, se lo escucha bien. Bueno, como les decía entonces, esto de factorizar es expresar todo lo que corresponde a un ente algebraico en producto, es decir, en términos de la multiplicación. Eso es simplemente factorizar. Sin embargo, hay distintos tipos de casos de factoreos. Nosotros vamos a hacer un recorrido a través de algunos casos de factoreo que nos van a servir para poder implementarlo dentro de lo que es la cátedra de Matemática 1, todos los contenidos que están incluidos dentro de Matemática 1. Vamos a empezar por el primer caso de factoreo. Vuelvo a reiterar, todos estos casos que vamos a mencionar son casos de factoreo que ustedes deben haber visto aproximadamente entre el tercer y cuarto año de su estudio secundario. Este se emplea para factorizar una expresión en la cual los términos tienen algo en común. Por eso es que se denomina factor común. Esto puede ser un número, puede ser una letra, o quizás la combinación de ambos. El factor común siempre está presente en un polinomio, y si no lo está, es porque no se puede factorear, por ejemplo, utilizando este método del factor común. Voy a utilizar, en este caso, un puntero. Van a ver que acá en el ejemplo aparece x al cubo por y más x. Esto en acá x cuadrado y menos 2xy. Esto en realidad es sí, yo lo voy a remarcar, después ustedes ahí lo remarqué con rojo. Entonces el polinomio es x cubo y más x cuadrado y cuadrado menos 2xy. Lo que se busca es sacar un factor común. El factor común, en este caso, voy a analizar los números. El número que tengo acá delante, que no está, pero yo lo voy a colocar, que siempre está ahí presente, es el 1. Cuando no hay nada, es el 1. Bueno, acá adelante también hay un 1. Y en el tercer término tenemos menos 2. Quiere decir que no hay un factor común entre los números porque hablamos de un factor común el cual sean divisores. Como no son divisores, entonces no hay ningún factor común que corresponda a los números.
Lo que sí voy a observar, si es que hay letras que se repiten, no importa en realidad su exponente. Observo que en el primer término está X, en el segundo término también está X, y en el tercer término también está X. Es decir, se repite en todos los términos, por supuesto con diferente grado. Ahora voy a observar que también está Y, que se repite en el primer término, en el segundo y en el tercero. Entonces lo que voy a hacer es elegir mi factor común. El factor común va a ser la letra de mayor exponente. Tengo en el primer término X al cubo, en el segundo X cuadrado y en el tercero X. La voy a elegir la de menor grado, en este caso X, y la voy a colocar acá después del signo igual, justamente donde estoy señalando. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con Y. Y está Profe, en el primero, en el segundo y en el tercer término. ¿Sí? ¿qué está haciendo ver PDF usted por las dudas en la pantalla? Sí, Porque a mí no me aparece sí, ninguno. por ahí no llega. Claro, por ahí no llega, pero en la grabación se tiene que ver. No, profe, el Bueno, otro día esa grabación tampoco se veía cuando usted lo cambiaba. Sí, hubo un problema en la grabación anterior, pero esta tiene que salir bien. Porque ni siquiera podían ver los cambios de la diapositiva. Ahora por lo menos la pueden ver. No, no podemos ver los cambios de la diapositiva. Quedó en la segunda Estoy diapositiva. en la segunda. no, no se ve ninguna, profe. Ah, bien. Solo estoy en la segunda diapositiva. No cambié todavía. Lo que sí No, estoy pero o señalando con sea, el puntero que profe, aparece en los métodos para factorizar y qué es factorizar, no aparece el ejemplo del polinomio y demás. en la tercera diapositiva estoy. Lo que Lo que dice sí le algo de voy historia. Se quedó trabado en la segunda únicamente, el que viene después del título de la presentación. Qué raro, otra vez. Hay gente que está con la cámara, tendría que apagarle la cámara. Y los que estén con el micrófono, apáguenlo y después cuando quieran preguntar algo, bueno, lo activan. ¿Profe? Así se hace un poquito. ¿Sí? ¿Profe? Mire mi cámara, la acabo de prender. Sí, Esa nos aparece a nosotros como la primera diapositiva, pero yo la estoy viendo las diapositivas desde la computadora. Esta vendría a ser la segunda diapositiva, que no es la que está usted. Después está la tercera, la cuarta, y esa es la que nos aparece que está usted. Ah, no, no, disculpe. En esta nos aparece que está usted ahora, pero hace rato no nos aparecía. sí. Sí, por eso se demora a veces. Para mí, profe, no me aparece ninguna. Yo estoy dividiendo la pantalla del teléfono y viendo lo que usted mandó al grupo. Ah, bien. Y no Profe, me ahora aparece. Por aparece. ahí a veces. Ahora sí Le quería aparece. preguntar si es que Sí, a veces Ahora alguna sí que filtración cambió. del internet. Claro, ¿podría volver a explicar lo que marcó porque no se vio hace rato? ahí me Bueno, aparece, profe. bueno, les decía justamente que esto de factorizar es la de encontrar, por lo menos para este factor común, una letra que se repita en todos los términos. Si ustedes observan, en este ejercicio que estamos colocando acá como ejemplo, aparece X en todos los términos, en el primero, en el segundo y en el tercer término. Por supuesto que aparece de diferentes grados, X al cubo, X cuadrado y X. Vamos a elegir la de menor exponente, en este caso X. Y la colocamos del otro lado del signo igual. Ahora bien, buscamos otra letra si se repite también. Si observan, tenemos I. Yo les corregí ahí porque había un error. Y cuadrado, y en el tercer término. Entonces lo sacamos factor común. Pero ¿cuál vamos a sacar? También la de menor exponente. Es decir, que este factor común, cuando se coloca como
como factor común, hay que sacar las letras de menor exponente. Los números, para que puedan ser utilizados como factor común, tienen que ser divisibles entre sí, pero tiene que ser el menor. En este caso contamos con los coeficientes 1, 1 y menos 2. Por lo tanto, acá no tenemos un factor común numérico, solamente nuestro factor común es esta parte literal, X e Y, que nosotros normalmente le llamamos indeterminada o directamente variable X, variable Y. Bien, ahora, ¿qué es lo que se hace? Ese factor común se lo va a dividir en cada término. Eso de dividir significa de que si a X lo divido con X al cubo, a X al cubo le voy a restar un exponente. Y eso me quedaría de X cuadrado, es decir, X a la segunda, como aparece acá, dentro de ese paréntesis, el primer término de ese paréntesis, X al cuadrado. Sin embargo, también tenemos Y dividido en Y. Bueno, cuando tenemos dos letras que son exactamente iguales, prácticamente lo mismo que dividir un número por sí mismo. Cuando dividimos un número por sí mismo, su resultado es igual a 1. Cuando dividimos Y dividido en Y, eso es igual a 1. Si dividimos Y cuadrado dividido en Y cuadrado, eso es igual a 1. Si dividimos X al cuadrado con X al cuadrado, es igual a 1. Siempre que dividamos dos objetos matemáticos que sean iguales, su resultado va a ser igual a 1. Entonces, acá cuando dividimos X al cubo por Y, dividido en el factor común que hemos elegido nosotros, que es XY, su resultado solamente es X al cuadrado. Luego, vamos con el segundo término. Pero resulta que el segundo término tiene un signo positivo. Acá debo aplicar la famosa regla de los signos. Más por más, y digo más del factor común, por eso es que en el segundo término dentro de ese paréntesis es positivo. Y ahora tengo X al cuadrado, Y al cuadrado dividido en XY. Bueno, si divido X cuadrado en X cuadrado, eso me va a quedar de 1. Acá figura X, pero en realidad es 1. Yo los corrijo acá y ustedes después lo van a ver. Es igual a 1. Y cuadrado dividido en Y, recuerden que le restamos un exponente a Y cuadrado. Entonces, si a Y cuadrado le resto un exponente, me va a quedar simplemente Y. Por lo tanto, el segundo término solamente 1Y o simplemente Y. Recuerden que el 1 adelante de una expresión no es necesario colocar. Luego, en el tercer término, hacemos más por menos, por eso es que el último término dentro de ese paréntesis es negativo. Y cuando dividimos 2XY dividido en XY, ahí surge lo que dijimos recién. XY dividido en XY, eso es igual a 1. Por lo tanto, me quedaría solamente ese 2 por 1, que simplemente es 2. Y por lo tanto, el polinomio me quedaría X cuadrado, lo voy a escribir acá abajo, la expresión factorizada que es XY X cuadrado más Y menos 2. Esto es cuadrado, parece un... Ahí está, cuadrado. Listo, Disculpe, esa sería la profe. expresión factorizada. Profe, ¿puede explicar el tercer término de nuevo? Menos 2XY dividido en Sí, creo que XY. sí. Yo me mareé, perdón. Bueno, allí hacemos menos por más, porque el tercer término es negativo. Entonces, cuando hacemos menos por más es menos. Ahora bien, lo que me queda es 2XY dividido en XY. Lo que sucede ahí con los XY es que desaparecen. O sea, es igual a 1. Fíjate que el 2 está multiplicando a toda esa expresión XY. Por lo tanto, si XY es dividido en XY, eso es igual a 1 y te quedaría 2 por 1, que eso es igual a 2. Dicho de otra forma, a ese menos 2XY dividido en XY es simplemente menos 2.
desaparecen los XY por ser dos expresiones exactamente iguales. Ah, bien, gracias. ¿Ok? Bueno, acá tenemos otros casos. Vamos con la cuarta diapositiva, que es el factor. A veces no necesariamente tiene que ser un término como factor común, sino que a Profe, veces sucede, sí, profe, ¿desde dónde cuenta usted la cuarta diapositiva? Porque a mí la cuarta diapositiva me aparecen los métodos para factorizar un polinomio y ya lo hemos pasado. y voy en la cuarta. Lo que pasa es que algunos parece que no se tardan un poquito de acuerdo al internet en pasar la diapositiva y otros por ahí van un poquito más Yo adelantados. tengo las Por diapositivas eso, en la computadora por eso No, y ahí no, me por eso aparece, es profe, que, pasa que usted pasó otro PDF, es por digamos. eso que le pasé Que el pasó al Power, grupo, pasó un PDF más el largo. grupo de WhatsApp Tiene, para que ustedes lo descarguen y vayan mirando. claro, pero ese tiene más páginas, digamos. Usted tiene uno con menos páginas y por eso se confunde. Por ejemplo, usted tiene la factor común, que es la número A 3, y ver, nosotros la de factor común es la número 6. Eso es lo que pasa. sí, pensaba que estaban con lo de la computadora. A ver, ya les digo, porque creo que les pasé otro. Ya sé cómo se hace. Ahora se ve, profe. ¿Se está viendo ahí? Bueno, igual se los voy a pasar porque creo que les pasé otro.
Ahora sí. Ahí se los pasé al grupo. Esta sería la cuarta diapositiva. Profe, usted sabe que cuando usted va a marcar con el lapicito para marcar en rojo, es ahí cuando la pantalla se congela. ¿Se Pero detiene? claro, ¿no sería mejor que usted nos señale con el puntero nada más las cosas? Porque así lo podemos ver nosotros cómo se está manejando. Quizás con el tema de dibujar es el problema. Por ahí. ¿Está bien? Vale la sugerencia. Bueno, ahí les pasé el Power por si se llega Sí, sí, ahora tenemos a el detener. mismo. Ahora está bien Bien, el tema bueno, PDF. estamos en la cuarta diapositiva. ¿Sí? Ahí estamos todos en la cuarta. Sí, Sí, profe. Les decía de esto de factor común de un polinomio a diferencia del factor común por un factor. Esto corresponde justamente cuando tenemos así, como lo estoy señalando allí, en donde tenemos m menos 2n entre paréntesis, y el otro paréntesis que está en el segundo término también es m menos 2n. Allí son dos paréntesis que son exactamente iguales. Entonces lo que se hace en ese tipo de expresiones es sacar factor común a m menos 2n. ¿Por qué? Porque se repite en ambos términos. Van a observar de que acá, en esta parte, en el segundo miembro, lo he remarcado un poquito con negrita y lo hemos sacado como factor común, m menos 2n. Al sacarlo como factor común significa que toda la expresión que era 2a por m menos 2n solamente va a estar determinado por 2a, que está en el segundo paréntesis. Y todo lo que estaba en el segundo término, que era menos b por m menos 2n, va a estar determinado solamente por b, puesto de que cada uno de esos términos ha sido suprimido por haberlo sacado como factor común. Entonces acá el factor común se dice que es un polinomio porque ya tiene dos términos. Cuando hablamos solamente de factor, tiene un término. Acá estamos hablando entonces de un polinomio que es m menos 2n, que vendría a ser el primer factor común. Si observamos en el segundo ejemplo, pasa exactamente lo mismo. Todo lo que está dentro de ese paréntesis son exactamente iguales. Entonces, lo vamos a utilizar como factor común. Ese paréntesis, 2z menos 5z. Al sacar factor común, me queda directamente 3x en el primer término, porque 2z menos 5z es factor común. Y en el segundo término solamente x. Por lo tanto, la expresión factoriada quedaría 2z menos 5z, que es el factor común, y 3x, que es del primer término, y x, que es del segundo término, y están colocados entre paréntesis señalando que es lo que queda de haber sacado ese factor común en grupo. Ese factor común. Profe, disculpe, ¿queda así la expresión? No hay que seguir resolviéndola. Sí. No, eso está a manera de ejemplo. Normalmente no se dan ese tipo de ejercicio de que te quede 2z menos 5z, porque como son semejantes, podés resolverlo. Gracias. Ahora bien, MNX, MNI, es un factor común. De hecho, no hay números, entonces el único factor común que puede haber ahí son letras. M se repite en todos los términos. N se repite en todos los términos. Bueno, X, Y, Z ya no. Entonces el factor común es MN. Por eso está remarcado con negrita. Y MN, al sacarlo como factor común, significa que va a quedar el primer término, MNX, solamente va a quedar X. El segundo término, MNI, va a quedar simplemente con I. Y MNZ simplemente con Z. Tengan en cuenta de que vamos a mantener los signos, positivo, negativo. ¿Sí?
Les puse ahí una serie de ejercicios para que ustedes practiquen de cómo sacar factor común, pero acá hablamos de factor común de un monomio, es decir, un solo término, no como los casos anteriores, porque los casos anteriores solamente para señalarlo. Si vamos al primer caso, acá que tenemos 12m, acá es 12m al cuadrado, 24m al cubo, no es que es 24m3 ni n2. No salieron ahí como exponentes, así que recuerden, es 12m cuadrado n más 24m cubo n cuadrado menos 36m a la cuarta n al cubo. Les doy una ayuda. Acá los números, para que puedan ser factor común, tienen que ser divisibles. Entonces, 12 es divisible en 12, divide a 24 y divide a 36. Eso de divide significa que la división es exacta. Entonces, 12, que es el menor, puede ser como factor común de la parte de los números. De la parte literal, observamos que m se repite en todos los términos con diferente grado, pero voy a elegir la de menor exponente, en este caso, m cuadrado. Y n también se repite en todos los casos, también de diferente grado, por lo tanto voy a elegir la de menor exponente, en este caso n. Por lo tanto, el factor común es 12m cuadrado n. Lo demás lo dejo para que ustedes lo terminen. Nosotros con las fracciones, por ahí no hice algún ejemplo con las fracciones. ¿En qué difiere? Solamente difiere en que me interesa que sepan sacar factor común con las letras. Las fracciones las pueden sacar como factor común o no, no va a variar mucho. ¿Sí? Me interesa que sepan manejar, que sepan que se utiliza el primer caso cuando se repiten las letras, no importa el grado de esas letras, pero sí que estén todos los términos y cómo lo sacan a factor común. De igual forma, ustedes saben que estoy a disposición de ustedes para las consultas. Otro de los casos es el factor común en grupo o factor común por agrupación de términos. Es un caso muy parecido al anterior, con la diferencia de que acá tenemos que identificar algo. Tenemos que identificar cuándo sucede el método de factor común por grupo. Solamente va a suceder para polinomios que tengan 4 o más términos. Es decir, si hay algún ejercicio en el cual hay 3 términos, seguramente que factor común en grupo no es. O si tiene 2 términos, tampoco es un factor común en grupo. Necesito que tenga 4 o más términos. Si tiene 4 términos, puedo hacer 2 grupos de 2. Si tiene 6 términos, puedo hacer 2 grupos de 3 o 3 grupos de 2. Eso va a variar de acuerdo a cómo ustedes quieran trabajar. Voy a señalar acá un ejemplo. Acá está la flechita. Este ejemplo en el que voy a hacer referencia es justamente el que está remarcado con color gris. Van a ver que tenemos AX, BX, AI, BI. Bueno, los dos primeros términos observamos que se repite X. Y en los dos restantes, o los dos últimos, se repite Y. Entonces claramente tengo que asociar. Voy a asociar los dos primeros porque lo vemos a X como factor común y los dos últimos, por otro lado, al asociarlo significa que lo vamos a colocar entre paréntesis. Entonces cuando lo colocamos entre paréntesis, lo que vamos a hacer es simplemente sacar el factor común como venimos acostumbrados ya en el primer caso, pero solamente para lo que tenemos asociado. Entonces, si vamos al primer asociado, ¿tá? AX, BX, sabemos que el factor común es X. Lo sacamos como factor común X. Y ahora, entonces, AX me va a quedar simplemente A y BX me va a quedar simplemente B. Listo, ya está resuelto esa primera parte. Ahora debería ir a la segunda, en donde tenemos AI más BI. Acá el factor común es I. Entonces, al sacarlo como factor común I, me queda simplemente A y B. Y acá hay un paso más. El paso es que observo que dentro de esos paréntesis se repiten. Y ahí ya tenemos, igual que en las diapositivas anteriores, un caso en el cual podemos sacar factor común A más B, perdón,
Y al sacarlo como factor común a más b, entonces esa expresión que teníamos como x por a más b me va a quedar simplemente x. Y la expresión que teníamos como y por a más b me va a quedar simplemente y. Por eso es que me aparece en la última expresión como el producto entre a más b y x más y. Es como si fuera que sacamos como factor común a esos dos paréntesis que se repiten y simplemente copiamos los otros dos coeficientes que me quedan restantes, asociados por supuesto a través de su respectivo signo. Esto podría ser positivo o negativo, eso no va a variar si esto es negativo. Ese sería el factor común en grupo. En este caso, entonces, para 4 términos. Veamos acá dos ejemplos más. Tenemos 3A, 5A, 3B, 5B. Se ve claramente que en los dos primeros términos aparece como factor común, entonces lo voy a asociar. Y eso es lo que hicimos acá al costado. Pusimos asociado en paréntesis, luego 3B más 5B también lo asociamos. Por lo tanto, podemos sacar como factor común ¿a quién? Simplemente a la letra A. Por lo tanto, me quedaría 3 más 5. Y acá simplemente a B. Por lo tanto, me quedaría 3 más 5. Ahora bien, dentro de ese paréntesis me queda 3 más 5. Lo puedo escribir entre paréntesis y simplemente asociar el primer factor común que es A y el segundo factor común que es B y lo colocamos como A más B por 3 más 5. Ese 3 más 5 de hecho se lo puede resolver o no resolverlo. Lo importante es que ustedes sepan o que ustedes comprendan cómo se factorea a través del grupo. Acá tenemos otro ejemplo, pero ya con signos alternados, con signos positivo y negativo. Van a ver que en los dos primeros se repite M y en los dos segundos se repite N. No siempre es así, pero bueno, a veces sucede de que M está al final, está en el medio. El trabajo de ustedes va a ser identificar dónde hay letras que se repiten. Bueno, asociando 2M con 5M, ¿sí? Por eso lo tenemos entre paréntesis, 2M menos 5M, y luego asociamos 2N con menos 5N. Sacamos factor común M y me queda 2 menos 5. En el segundo término sacamos factor común N y me queda 2 menos 5. Bueno, observamos que 2 menos 5 se repite, lo volvemos a colocar debajo entre paréntesis y colocamos entre paréntesis los factores comunes, el M y el N que hemos sacado por separado. Y eso ya está colocado como producto. Por eso es que lo que le decía al principio, que esto de factorizar era transformar una expresión algebraica en producto. Bueno, allí les puse algunos ejercicios para que ustedes apliquen el factor común en grupo. No son muchos, son para que practiquen. Profe, disculpe, Sí, el orden no importa. de los factores no. Ah, bien, eso no. No importa el orden. Sí, porque en el ejemplo que usted dio puso Primero el paréntesis y después otra expresión y después al revés. sí, Sí, justamente es para señalar de que en realidad el orden de los factores no influye para nada en la factorización. listo, muchas gracias. Los casos para trinomios. Tenemos el trinomio cuadrado perfecto. Bueno, se llama trinomio porque tiene 3 términos. Cuadrado porque normalmente en sus extremos son cuadrados perfectos. ¿Qué quiere decir esto? Son números a los cuales le podemos sacar su raíz cuadrada. Por ejemplo, 81, 36, 25, 4, 9. Ahora también puede ser letras. Puede ser y al cuadrado, x a la cuarta, y a la sexta, es decir, potencias positivas. El primer y el tercer término tienen que ser raíz cuadradas exactas y son positivas. El segundo término, y esto también es importante, es igual a 2 veces el producto de las raíces cuadradas.
y puede ser positivo o negativo. Vamos a ver un ejemplo para que quede claro. En realidad hay 3 ejemplos. Yo hice 2 y les desarrollé allí. Veamos el primero. Este es un trinomio cuadrado perfecto. Observen que tiene 3 términos, que es lo que dijimos en la teoría en la diapositiva anterior. Un extremo, que estoy señalando, es x cuadrado. Es un cuadrado perfecto. Y el otro extremo es 16. También es un cuadrado perfecto. ¿Qué es lo que hago? Sacamos la raíz cuadrada. Saco la raíz cuadrada de x al cuadrado, es x. Saco la raíz cuadrada de 16, es 4. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente voy a multiplicar a 2, por eso es que dice ahí la segunda regla en la diapositiva anterior. Simplemente vamos a multiplicar el doble producto o multiplicar por 2 a la primera raíz, que en este caso es x, es decir, el resultado de la raíz, y por la segunda, que es el segundo resultado. No importa el orden que multipliquemos porque la propiedad conmutativa se da en el producto. 2 por x por 4, puedo hacer 2 por 4, 8, y por x, 8x. Y este numerito que obtengo acá debe ser exactamente igual al número que está en el medio de esa expresión para poder asegurar de que eso es un trinomio cuadrado perfecto. Vuelvo a repetir. Saco raíz cuadrada de los cuadrados perfectos, en este caso normalmente de los extremos, de x al cuadrado de 16. La raíz cuadrada de x cuadrado de x, la de 16 es 4. Luego voy a multiplicar siempre, para un trinomio cuadrado perfecto, siempre voy a multiplicar por 2. Una vez que multiplicamos por 2 a la primera raíz y a la segunda, en este caso sería a x y a 4, 2 por x por 4, eso obtengo 8x. Y ese número debe ser igual al tercer número, o al segundo número, perdón, de ese trinomio cuadrado perfecto. Para poder asegurarme de que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, voy a colocar la primera raíz y la segunda raíz entre paréntesis con su respectivo signo, pero ¿qué signo voy a colocar acá? El signo que tenga este número, el número 8, o en este caso el término lineal. Es decir, el término del medio me va a indicar el signo que voy a colocar acá. Si este término del medio es positivo, el signo que va a separar a las dos raíces es positivo. Si este término es negativo, el signo que va a separar a estas dos raíces va a ser negativo. Bueno, entonces como en este caso es positivo, me queda x más 4, pero todo elevado al cuadrado. Eso va a ser siempre. ¿Sí? Siempre va a ser elevado al cuadrado. Veamos el segundo ejemplo. Acá tenemos 9x cuadrado, 42x más 49. En este caso tenemos a 9x cuadrado como un cuadrado perfecto y el otro cuadrado perfecto es 49. Sacamos las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de 9x al cuadrado, la de 9 es 3. Eso es fácil. La de x cuadrado es x. La de 49 es 7. Por lo tanto, las raíces son 3x y 7. Bien, ahora debo hacer algo más. Debía multiplicar por 2 a la primera raíz, que es 3x, y por 7. Entonces, al multiplicar, observen, hacemos 2 por 3 y por 7. 2 por 3 son 6, 6 por 7, 42. 42, ¿quién? 42x. Y ese 42x es el término restante, en este caso el término del medio, 42x. Como este 42x es positivo, el signo que va acá en el paréntesis es positivo. Voy a copiar mi primera raíz, que es 3x, luego copiaré mi segunda raíz, que es 7, lo colocamos entre paréntesis y siempre va a ser elevado ¿a quién? Al cuadrado. Perfecto. El tercer ejemplo, bueno, ya está resuelto, no les hice la resolución, pero después ustedes pueden comprobar. Acá los cuadrados perfectos son 42x al cuadrado y 1, perdón, 4x al cuadrado y 1, sacamos las raíces cuadradas y después comprobamos de que el doble de la primera raíz por la segunda me tiene que dar menos 4x. Y fíjense que está separado por un signo menos, ¿por qué? Porque el término del medio es signo negativo, entre paréntesis y elevado al cuadrado. Ese es el trinomio cuadrado perfecto, es decir,
para poder aplicarlo, vuelvo a reiterar lo que decía al principio, deben tener 3 términos. Allí les puse unos ejercicios para que ustedes practiquen también con el trinomio cuadrado perfecto. Otro de los casos también muy requerido es la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Diferencia porque hablamos de una recta. Cuadrados porque son cuadrados perfectos. Así como el trinomio cuadrado perfecto, que los extremos eran cuadrados perfectos, acá en la diferencia de cuadrados pasa algo parecido. Acá la diferencia con respecto a los otros casos es que una diferencia de cuadrado solamente se puede aplicar a un polinomio de 2 términos. Solamente un polinomio de 2 términos. Y que además tenga un signo menos. Y que además estos extremos, o estos dos valores, o estos dos entes matemáticos que están incluidos dentro de esa expresión algebraica, sean cuadrados perfectos. Allí tenemos un ejemplo medianamente sencillo, x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, fíjense que tiene 2 términos, están separados por el signo negativo. Lo que se hace es sacar la raíz cuadrada de x al cuadrado, que va a ser ¿quién? X, la copio a x. Saco la raíz cuadrada del otro término, la de y cuadrado, que es y, la copiamos ahí, y ahora lo colocamos entre paréntesis. ¿Qué signo va a separar a x e y? Puede ser positivo o negativo. Si acá pongo positivo, al lado voy a colocar la misma expresión, pero cambia de signo, ahora negativo. Es decir, que esto podría haber estado como x más y por x menos y, como aparece en la pantalla, o x menos y por x más y. No cambia o no altera para nada el orden de esos factores. Pero siempre tiene que estar la expresión en términos de la suma y la misma expresión en términos de la resta. Bueno, suma o diferencia de potencias iguales. Este es más que nada un caso particular que se da normalmente cuando n es par, pero lo que quiere señalar es que en realidad toda diferencia del cuadrado, porque acá se dice cuando n es par, por eso es que hablamos de potencias cuadradas. Recuerden que cada vez que hablemos de que el exponente es par, hablamos de cuadrados perfectos. Es decir, 2, 4, 6, 8, x al cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta, x a la octava, como los exponentes son pares, ahí estamos hablando de una diferencia del cuadrado. Si el exponente no es par, no es una diferencia del cuadrado. Si bien es una diferencia, pero no es una diferencia del cuadrado y ya no me sirve para poder aplicar justamente el método de diferencia cuadrada. Entonces, ¿qué tengo que identificar? Que tenga 2 términos, que sean, los exponentes tienen que ser pares. Bueno, esta es una generalización de cómo se factoriza cuando esa expresión es par. Pero bueno, acá tenemos otros ejercicios más resueltos. Esto está en términos de números, no hay letras. Le sacamos la raíz cuadrada de 25 y le sacamos la raíz cuadrada de 9. La de 25 es 5, la de 9 es 3. Entonces lo expreso como 5 menos 3 por la misma expresión como 5 más 3. Esa es a manera de que se entienda cómo se aplica la diferencia de cuadrado. Lo mismo sucede con a cuadrado menos b cuadrado. Bueno, este es el mismo ejercicio que el ejemplo que teníamos al principio de la diferencia de cuadrado, solamente que ahora se ha cambiado a x y a y justamente por a y por b. Acá tenemos al revés. Fíjense, puse 49. Esto es x al cuadrado menos 81. Cuando sacamos la raíz cuadrada de 49x al cuadrado, la raíz de 49 es más y menos 7, o 7 como ustedes prefieran llamarlo, y la de x cuadrado es x. Ahora, la de 81 es más y menos 9, recuerden que las raíces son positiva y negativa, y ahora lo que vamos a hacer es colocar
la raíz 7 más 9x, acá la puse en el segundo factor, pero lo podría haber puesto en el primer factor, y 7x menos 9. Es la misma expresión, pero cambia de signo. No importa el orden, esto no difiere en nada. Bueno, allí les dejo algunos ejercicios para que ustedes apliquen diferencia de cuadrado. Dentro de todos los ejercicios están ahí colocados y se les dice aplique la diferencia de cuadrado, aplique cuadrado de un binomio, trinomio cuadrado perfecto, aplique factor común y aplique descomposición en factor común. Trinomios de esta forma. Hay unos trinomios que son muy parecidos a las ecuaciones de segundo grado que vimos en el encuentro anterior. Es una manera de poder factoriar trinomios que no son cuadrados perfectos, porque no todos los trinomios son cuadrados perfectos. Este debe cumplir la siguiente característica. Es decir, el primer término debe ser positivo y tener raíz cuadrada exacta. La variable debe estar acompañada el segundo término debe ser raíz cuadrada del término número 1. Veamos un ejemplo. El término lineal debe ser la suma justamente de las dos raíces. Y el término independiente debe ser el producto de las dos raíces que voy a proponer. Así, a priori quizás no se entienda, pero con los ejemplos se va a entender un poquito más. Veamos el primer caso. Supongamos que tenemos el polinomio x cuadrado más 6x más 8. Perfecto. Voy a pensar en dos números. Que sumado me dé 6 y que multiplicado me dé 8. Entonces, si pienso en dos números que sumado me dé 6, podría pensar en 4 y 2. 4 y 2 son 6. Y que esos mismos números también multiplicados me den el otro, 8. 4 por 2, 8. Eso significa que 4 y 2 van a ser las raíces. ¿Qué quiere decir? Que voy a colocar entre paréntesis x más 4, que es la primera raíz, y luego por x más 2, que es la segunda raíz. ¿Qué son los dos números que pensé? Es decir, que cada vez que tenga un polinomio de este tipo, que no sea un cuadrado perfecto, como por ejemplo, si le quiero sacar la raíz cuadrada de 8, no es exacta, por lo tanto esto no es un trinomio cuadrado perfecto. Tengo que pensarlo de esta forma. Entonces automáticamente pienso, ¿cuándo el producto de dos números me va a dar 8 y cuándo la suma de dos números me va a dar 6? Bien, entonces acá tengo que 4 y 2 son 6, 4 por 2, 8, significa que 4 y 2 son las raíces. Y la forma de expresarla siempre va a ser de esta forma, x más 4 por x más 2. Veamos otro ejemplo más, x cuadrado menos 11x menos 26. Bien, ¿qué número sumado me va a dar menos 11? Y bueno, menos 13 más 2 me va a dar menos 11. Y menos 13 por 2 me va a dar menos 26. Fíjense que están menos 11 y menos 26. ¿Qué quiere decir? Que menos 13 y 2 son las raíces. Por lo tanto, voy a colocar x menos 13 por x más 2. Listo, ya está factoriado. Esto también se conoce como falso trinomio. Veamos otro ejemplo más. X cuadrado menos 17x más 30. No hay una forma totalmente mecánica de poder determinar cuáles son esos valores que debo proponer. Debo buscarlo. Por ejemplo, un número que sumado me dé menos 17 y que multiplicado me dé 30. Bueno, multiplicado y me dé 30, podría pensar en 15 por 2. 15 por 2 son 30. Pero para sumar 15 y 2 me va a dar 17, pero no me va a dar menos 17. Entonces tendría que pensar en menos 15 y en menos 2, porque menos 15 por menos 2 es 30 positivo, y menos 15 menos 2 es menos 17. Eso significa de que las dos raíces son negativas. Por lo tanto, tendría x menos 15 por x menos 2. Esa es la manera en la que funciona el falso trinomio. Yo les puse ahí unos ejercicios para que ustedes practiquen y propongan
algunos valores para el cual puedan factorear. Todos estos trinomios que aparecen allí no son trinomios cuadrados perfectos. Bueno, y al finalizar les puse dos ejemplos factoriados para que ustedes vean cómo muchas veces combinamos los factores, el factoreo. Si vemos este polinomio ax más bx igual a aw y bw, acá es para aplicar justamente factor común en grupo. Por eso le puse ahí, agrupamos. Acá el factor común es x y acá el factor común es w. Sacando factor común, me quedaría entonces a más b por x más w, que es indistinto a la forma en que lo coloquemos. Luego también puse otra expresión, acá es 2x al cuadrado menos 4xy más 4x menos 8y. Allí también lo agrupamos, sacamos factor común 2x y en el segundo sacamos solamente 4. Sacando como factor común llegamos a la expresión x menos 2y por 2x más 4. Allí les puse otro ejemplo más también de factor común en grupo, y hago hincapié de este factor común en grupo porque por ahí es el caso que cuesta por ahí llevarlo a la práctica, que esos ejemplos les va a servir para cuando ustedes estén resolviendo los ejercicios propuestos en las diapositivas anteriores. Bueno, ahí hay algunos ejercicios más para que ustedes sigan practicando, porque lo que me interesa más que nada dentro del cursado de Matemática 1 es que ustedes sepan factorear polinomios y sepan resolver ecuaciones de primer y de segundo grado. Por eso es que hice hincapié en esa parte. Si bien hay otras cosas más, pero necesitaba que recuerden de los contenidos que se dan dentro del nivel secundario, la factorización de polinomios y la resolución de ecuaciones de primer grado y segundo grado. Las funciones, bueno, las funciones las veremos nosotros durante el cursado de Matemática 1. Pero sí les voy a pedir, por favor, que resuelvan los ejercicios que están propuestos, o si quieren buscar otros más y resuelvan, no hay ningún problema. La idea es que ustedes practiquen y que cuando llegue el momento del cursado de Matemática 1 no tengan problemas en entender otro tema de matemática porque no recuerden lo que es factorización de un polinomio ni tampoco resolución de ecuaciones. Esos dos temas solamente les estoy pidiendo que ustedes recuerden, repasen. Yo les puse allí una lista de ejercicios para que ustedes practiquen aplicando el factoreo y con su respectiva respuesta para que puedan controlar si lo que ustedes hicieron es correcto o no. Bueno, hasta aquí llegamos con la parte entonces de factoreo y que vendría a ser el